Saludos a todos. Vamos a estudiar en este vídeo las relaciones entre ángulos de diferentes cuadrantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a ver cómo podemos relacionar ángulos que están, por ejemplo, en el segundo, tercero y cuarto cuadrante con ángulos del primer cuadrante. O qué ángulos están relacionados y sus razones trigonométricas son iguales o bien tienen el mismo valor absoluto pero signo contrario. Entonces hay concretamente 4 relaciones entre los ángulos. Vamos a ir viendo. Bueno, ha crujido la silla un montón. Bien, tenemos en primer lugar los ángulos complementarios. Pues podemos decir, aquí dos ángulos son complementarios si suman 90 grados. Si suman 90 grados. Entonces, por ejemplo, ángulos complementarios. Pues, ejemplo, pues 30 grados y 60. El 45 es complementario de sí mismo. 15 y 75. 20 y 70. 35 y 55. En fin, todos aquellos que al sumarlo de 90 grados. Bueno, pues entonces los ángulos complementarios, si a uno le llamo alfa, al otro le llamaré 90 grados menos alfa. Es decir, uno es alfa, otro es lo que le falta hasta llegar a 90 grados. Bueno, pues entonces hay una relación entre las razones trigonométricas. Vamos a ver si lo vemos aquí. Aquí tengo la circunferencia unidad, un poquito ovalada me ha salido, pero en fin. Si yo tengo aquí, por ejemplo, un ángulo alfa, y este es el seno y este es el coseno, pues el ángulo complementario sería esta parte de aquí, ¿vale? Entonces esta parte de aquí, si la giro y la pongo aquí, es decir, si este alfa lo llevo aquí arriba, y esta parte es el complementario de alfa, pues entonces el coseno se corresponde con el seno y viceversa. El seno, no lo voy a dibujar porque entonces ya se me llenan de líneas, sería esta parte, la vertical, se corresponde con el coseno, porque estos triángulos son iguales pero están en diferente posición. Es decir, que el seno de 90 menos alfa es igual al coseno de alfa. Y el coseno de 90 menos alfa es igual al seno de alfa. Entonces, son ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Luego la tangente. Bueno, la tangente, como es seno entre coseno, pues la tangente de 90 menos alfa sería seno entre coseno, seno de 90 entre coseno de 90. Pero eso sería coseno de alfa entre seno de alfa, es decir, sería la tangente de alfa dándole la vuelta, ¿no? Entonces esto sería 1 partido el inverso de la tangente de alfa. Bien, he cogido la calculadora y entonces así lo podemos ver, ¿no? Entonces si pongo por ejemplo seno de 15, pues seno de 15 es raíz de 6 menos raíz de 2 partido 4. Bueno, 0,2588. Bien, pues si pongo coseno de 75, pues me sale exactamente lo mismo. Entonces el coseno de 75 es igual al seno de 15. Y lo mismo pasa evidentemente con el coseno de 15, que sería
este número, que si lo pongo sería 0,9659, y el seno de 75 sale exactamente lo mismo, como puede verse en la calculadora, sin problema. Muy bien. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que si a mí me dan el seno de 15, que puedo sacar el coseno de 15 con la fórmula de la identidad fundamental de la trigonometría, pues entonces también puedo averiguar el seno y el coseno de 75. Es decir, que yo sabiendo las razones trigonométricas de los ángulos de menos de 45 grados, 45 y menos, pues ya puedo averiguar las razones de los ángulos de más de 45 grados, entre 45 y 90. Bueno, acaba de llegar el gato. Bueno, pasamos a los siguientes ángulos. Hemos visto una relación que se encuentra dentro del primer cuadrante, los ángulos complementarios. Vamos a ver ahora los ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si suman 180 grados. Entonces, por ejemplo, pues, ejemplo, 60 grados y 120 grados. 45 y 135 grados. 30 y 150 grados. Pues todas estas parejas son ángulos suplementarios. Bueno, fijaos que uno de ellos está en el primer cuadrante, uno está en el primer cuadrante y otro está en el segundo cuadrante. Bueno, pues entonces los ángulos suplementarios serían alfa, que probablemente esté en el primer cuadrante, y 180 grados menos alfa, que estará probablemente en el segundo cuadrante. ¿Qué sucede en este caso? Pues sucede lo siguiente. Bueno, aquí tengo... Vamos a ver cómo me sale esto. Aquí tengo la circunferencia unidad. Tengo un ángulo alfa en el primer cuadrante. Este es alfa y este sería este de aquí, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Sería el 180 menos alfa. No lo voy a escribir porque si no se me lía un poco. Bueno, pues si os fijáis, ¿qué es lo que pasa? Pues este es el seno que está por encima del eje X en la vertical. Y aquí el seno, la vertical, por simetría, es exactamente igual. Tened en cuenta que si esto es alfa, entonces esto de aquí también es alfa. Alfa, alfa y alfa. Bien, entonces esto y esto es lo mismo. Y el coseno pues mide lo mismo, pero uno va hacia la derecha, es decir, uno es positivo, y el otro va hacia la izquierda, el otro es negativo. Bueno, pues entonces en este caso sería empezamos por el seno. El seno de 180 grados menos alfa es igual al seno de alfa, son iguales. El coseno de 180 grados menos alfa es igual a menos el coseno de alfa. Y la tangente en este caso, pues sería la tangente de 180 grados menos alfa, sería seno entre coseno, seno de 180 entre coseno de 180. Pero como el seno de 180 es seno de alfa y el coseno de 180 es menos coseno de alfa, pues va a quedar más entre menos, menos tangente de alfa. Entonces esa es la relación entre los ángulos suplementarios. Fijaos, a mí me interesa que os fijéis en esta de aquí, en la primera, seno de 180 menos alfa es igual al seno de alfa.
O sea que estos dos ángulos, los ángulos suplementarios, tienen el mismo seno. Por eso decía yo en un vídeo anterior que cuando yo le hago el arcoseno a un ángulo, pues puede salir el ángulo que me sale en la calculadora, me puede servir, o si no, cojo el 180 menos alfa. O cojo el alfa que me sale en la calculadora, o cojo el 180 menos alfa que tiene el mismo seno, el que me venga bien en cada caso. Muy bien, vamos a pasar página y continuamos. Bueno, antes de pasar página, el ejemplo con la calculadora. Entonces tenemos seno, vamos a ver, seno de 30, pues sería igual a 1/2. Y el seno de 150 es igual a 1/2 también. Sin embargo, el coseno de 30 sale raíz de 3 partido por 2. Y el coseno de 150 pues sale lo mismo pero con signo cambiado. Entonces pues ya tenemos el ejemplito aquí para ilustrar. Bien, ahora sí pasamos la página. Bueno, ahora nos toca los ángulos que se diferencian en 180 grados. Aquí no hay mucho que explicar, simplemente dos ángulos que su diferencia son 180 grados. Por ejemplo, ejemplo 30 y 210. Si yo cojo 210 y le resto 30, pues entonces son 180 grados. O por ejemplo 60 y 240. O también, vamos a ver, 45 y 225 grados. Entonces todos estos ángulos se diferencian en 180 grados. Entonces uno será alfa y el otro será alfa más 180 grados. Alfa estará en el primer cuadrante y alfa más 180 grados está en el tercer cuadrante normalmente. Bien, como estamos diciendo, entonces tenemos ángulos que se diferencian en 180 grados, alfa y alfa más 180. Alfa está en el primer cuadrante probablemente, alfa más 180, si alfa está en el primer cuadrante, alfa más 180 estaría en el tercer cuadrante. La situación es la siguiente. Entonces tenemos aquí el círculo de unidad, aquí tenemos alfa y prolongando esta línea hacia acá, es decir, a alfa le sumo 180 grados, tengo alfa y le sumo 180 grados, me sale este ángulo de aquí. Bien, entonces por simetría, esto es el seno y esto es el seno de alfa más 180 grados. Las longitudes son iguales, pero este es positivo y este es negativo. Y lo mismo le pasa al coseno. El coseno de alfa es este de aquí, esta horizontal, y el coseno es esta horizontal hacia acá, que es negativa, mientras que esta es positiva. Esta es positiva, pues esta es negativa. Bien, entonces los triángulos, como se pueden ver, son iguales, porque este es el ángulo alfa y esto de aquí también es alfa, esto de aquí es alfa también. Y entonces es muy fácil ver la relación. Pues seno de alfa más 180 grados es igual pues al menos seno de alfa. El coseno de alfa más 180 grados, esto simplemente estamos diciendo pues seno de alfa, esto. El seno de alfa más 180 grados, esto. Esto es igual a esto cambiado de signo, ya está. Lo mismo aquí, el coseno de alfa más 180 grados, esto. Esta distancia es la misma que esta, pero cambiada de signo, menos coseno de alfa. Y la tangente de alfa más 180 grados, como
es igual a seno de alfa más 180 entre coseno de alfa más 180. Ahora divido esto entre esto y los signos se me cancelan, luego es igual a la tangente de alfa. Bien, en este caso es interesante fijarse en esta última igualdad. Es decir, que el alfa más 180 grados y el alfa tienen la misma tangente. Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos el arco tangente de alfa, bueno, pues el arco tangente de alfa pues nos puede dar el propio alfa o podemos tomar alfa más 180 grados según nos convenga. Porque ambos ángulos tienen la misma tangente. Y bueno, ya terminamos con los ángulos opuestos. Bien, los ángulos opuestos son alfa y menos alfa. Pero menos alfa puede ser lo mismo que 360 grados menos alfa. ¿Cuáles son los ángulos opuestos? Pues 30 grados y menos 30 grados, pero menos 30 grados es lo mismo que decir 360 menos 30, es decir, le doy una vuelta para ponerlo positivo y esto es 330 grados. Ese es un ángulo opuesto. También tengo, por ejemplo, 45 y menos 45, pero menos 45 es lo mismo si le doy una vuelta para ponerlo positivo que 315 grados. Y otro ejemplo clásico pues sería 60 grados y 300, perdón, vamos a ponerlo menos 60 grados. Menos 60 grados es lo mismo que 300 grados. La situación gráficamente es la siguiente. Tenemos la circunferencia unidad. Aquí tenemos el alfa. Y entonces hay que coger el ángulo opuesto, es decir, coger el mismo ángulo para acá, este sería el menos alfa, que es lo mismo que decir, porque el alfa va en sentido horario y el menos alfa en sentido antihorario. Entonces, es lo mismo que decir 360 menos alfa. Muy bien, pues fijémonos en el seno de alfa es positivo, el seno de menos alfa es negativo. Los dos miden lo mismo, pero uno hacia arriba y otro hacia abajo. Sin embargo, el coseno, pues como se ve claramente, es el mismo en uno y en otro. Bueno, pues entonces tenemos aquí seno de menos alfa o de 360 grados de menos alfa. Vamos a ponerlo, ¿cómo lo ponemos? De menos alfa directamente. Seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Seno de menos alfa es esto. Es lo mismo que el seno de alfa, pero cambiado de signo. Coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. El coseno de alfa y de menos alfa coinciden. Y la tangente de menos alfa es igual, pues seno entre coseno de menos alfa, pero aquí sería menos entre más, menos tangente de alfa. Y en este caso también quiero que os fijéis aquí, en esta de aquí, en el que menos alfa y alfa tienen el mismo coseno. Luego, si hacemos el arco coseno a un ángulo, me puede interesar coger el valor que me ha dado la calculadora, o bien el valor opuesto, o bien coger 360 y restarle lo que me ha salido en la calculadora. Bueno, ya no quiero alargar más este vídeo. Aquí está la explicación completa. Simplemente antes de terminar, en el libro viene otro caso que son los ángulos que difieren en 90 grados. Pero ese caso pues realmente no se suele estudiar digamos, aparte, sino que los 4 casos que hemos visto, ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ángulos que se diferencian en 180 y ángulos opuestos, pues son los 4 que tradicionalmente hay que aprenderse para ver la relación que hay entre los ángulos de los diferentes cuadrantes con el primer cuadrante, con ángulos del primer cuadrante. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.